Muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en su espacio informativo a la cita puntual que tenemos de lunes a viernes a las 8 de la noche para presentarle a detalle la información de nuestro estado. Así que le invitamos a que se quede con nosotros y por supuesto a que se ponga en contacto, a que se comunique al 940-7600. Atentos como siempre a sus comentarios y también a sus opiniones. Es un gusto estar aquí en esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Sabes que siempre es un gusto estar contigo. Igualmente. Por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal o también en redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán y por supuesto se pueden comunicar directamente con nosotros ahí, no solo en el teléfono como dijo Carlos, también en las redes sociales. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y con la presencia de autoridades federales y estatales se enmarca la premiación nacional del programa educativo y social Somos el Cambio, el cual reconoce a los proyectos que han coadyuvado al fortalecimiento de las comunidades académicas en el país. El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó en el Centro Internacional de Congresos la ceremonia de premiación nacional de la 9ª edición de la metodología Somos el Cambio, a la que asistieron 28 equipos de educación básica de 14 estados. Reconoció a los estudiantes, docentes y padres de familia por su esfuerzo en los proyectos realizados. A este país lo que le hace falta es que todos, desde una manera individual, sumándonos en equipo con nuestras personas más cercanas, hagamos los cambios que necesitamos y no estemos esperanzados de que alguien más los va a hacer por nosotros. Yo creo que si todos tomáramos esta ideología, esta manera de ver las cosas, creo que podríamos tener mejores comunidades, mejores estados y, por supuesto, un mejor país. La metodología Somos el Cambio siente, imagina, hace y comparte. La red de participantes tuvo impacto en comunidades de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Veracruz, entre otros. En Yucatán, las ganadoras fueron 3 primarias, de Aquil, Ticul y Tecash. El año pasado tuvimos unos 20, cuando mucho 20 proyectos, y hoy estamos muy felices de tener 242 proyectos participando, 3 ganadores, 17 destacados. Estamos muy contentos, felices y vamos a duplicar, vamos por más. Este proyecto les permite a todos los niños, las niñas, los participantes desarrollar habilidades para poder transformar un reto en un logro y un problema en una solución. Vila Dosal anunció que el próximo año se replicará la metodología en Yucatán. Además pasó la estafeta sonora donde se realizará la 10ª edición de Somos el Cambio. Con imágenes de Luis Medina, información de Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. Mérida enmarcó la premiación nacional del programa educativo y social Somos el Cambio, como pudimos ver en la nota anterior. Este programa reconoce los proyectos encaminados al fortalecimiento de las comunidades académicas en el país. Por supuesto, participaron escuelas nacionales y no solo nacionales. Yucatán sacó la casta y tuvo que participar en esta competencia, en este programa social, y la verdad es que lo hizo muy bien. Le platico que fueron 3 primarias las que sacaron la casta: Aquil, Ticul y Tecash. Vamos a ver la siguiente nota. Alrededor de 242 escuelas de educación básica de Yucatán participaron en la metodología Somos el Cambio. Con los estudiantes y docentes crearon proyectos que mejoraron sus comunidades. Las ganadoras fueron 3 primarias, de Aquil, Ticul y Tecash. Nuestro propósito era poner más comedores, juegos, murales, muchas cosas para que los niños pudiéramos aprender en la hora del recreo, jugar, convivir, tener un ambiente sano. Sembramos, pusimos maceteros colgantes. La obra de teatro nos dice, si una pata a la mesa se cae,
obra de creación colectiva del grupo de extra edad. Y eso significa así, si un miembro de la familia no está, se desbarata. Nuestro proyecto se trató de un jardín de lectura. El jardín de lectura lo hicimos ya en un área donde los niños más pequeños que nosotros usualmente llegaban a lastimarse, romperse la mano, lesionarse. Entonces nosotros decidimos usar esa área para mejorarla, dejar un lugar muy bonito, porque nosotros queríamos que esos niños, nuevas generaciones, sean felices en nuestra escuela. Los equipos de 5 estudiantes y un docente recibieron el apoyo de padres de familia, autoridades municipales y de la comunidad en general para hacer un cambio en su entorno. Con imágenes de Luis Medina, información de Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Y Yucatán continúa fortaleciéndose en sustentabilidad pesquera y acuícola. En marcha, plataforma de aprendizaje, intercambio de experiencias y también debate entre los especialistas del continente, precisamente para analizar la situación actual del sector. El Consejo Mexicano para la Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas, Comepesca, que preside Citlali Gómez, realiza el primer Summit Latinoamericano por la Sustentabilidad Pesquera y Acuícola. El evento, que concluye el viernes, busca ser una plataforma de aprendizaje, intercambio de experiencias y debate entre especialistas de Latinoamérica para analizar la situación del actual sector. Los objetivos del encuentro son impulsar y acelerar el desarrollo de la sustentabilidad en el sector, intercambiar experiencias exitosas entre los países y organizaciones participantes, incentivar programas y proyectos de colaboración entre el sector privado, social y público, así como promover y apoyar iniciativas de sustentabilidad de organismos reguladores, actores de la cadena de valor y consumidores. En la conferencia participan más de 150 especialistas de Chile, Perú, Estados Unidos, Japón, Argentina, Canadá, Costa Rica y diversos estados, quienes buscarán acuerdos que beneficien la pesca y acuacultura en Latinoamérica. El secretario de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán, Rafael Convalucier Medina, comentó que la dependencia a su cargo define políticas públicas para preservar los recursos marinos para que detonen la sustentabilidad del sector. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Teleyucatán te informa. Desde hace algunos días, Cultura inició la organización de la logística para recibir a los equinoccios de otoño, tanto en Chichén Itzá con el descenso de Kukulcán, como en Tzivixaltún con el paso del dios Quín por el templo de las 7 muñecas en la penúltima semana de este mismo mes. Así lo informó su director general, Mauricio Díaz Montalvo. Estos fenómenos arqueoastronómicos ocurren 2 veces al año, la primera vez en marzo y la segunda en septiembre. Explicó que el primer equinoccio se dejará ver en Tzivixaltún el lunes 23 próximo, aunque por disposición del INAH en esta ocasión también se permitirá el acceso el sábado 21 y el domingo 23. El sitio abrirá desde las 5 horas, ya que el fenómeno se apreciará entre las 6 y las 7 de la mañana. En el caso de Chichén Itzá, el descenso de Kukulcán será únicamente el lunes 23 próximo, con un horario extendido de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde, aunque el acceso quedará cerrado a partir de las 4 de la tarde. Con esta información nos vamos a nuestra primera pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más aquí en Teleyucatán te informa. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena, y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete.
Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Y ya estamos de regreso y por supuesto con más información. A fin de formar y desarrollar las competencias de las personas que ponen en marcha proyectos, especialistas en dirección de estos temas de 60 países se reunirán en el 31º Congreso Mundial del International Project Management Association 2019. Lo que nos interesa es que las instituciones educativas formen con base en estos estándares, pero sobre todo traer inversiones importantes, y contamos con iniciativas y a través de estos estándares poder cumplir los rigores tecnológicos y vamos a decir el pliego de peticiones de las instituciones financieras. Las instituciones financieras pues no solamente ven la validación técnica y económica, sino ya ahora también están pidiendo cuál es el impacto en la sociedad de ese proyecto. El gobernador de Ulyanovsk, Rusia, Morozov Sergei Ivanovich, el secretario de Turismo Federal de México, Miguel Torruco Márquez, el presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, Óscar Albín, así como Yuri Kogan y Felipe Figueiredo, entre otras personalidades, se darán cita en el Congreso Mundial que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Centro Internacional de Congresos. Teniendo como tema principal la integración de la sustentabilidad en la dirección de proyectos, se desarrollarán 8 ejes temáticos: energías limpias, infraestructura, automotriz y aeroespacial, turismo, medio ambiente, ciudades inteligentes, agronegocio y smart rural y educación y bienestar. Además de las conferencias y mesas panel, el Congreso contempla la entrega del Premio a la Excelencia en Dirección de Proyectos INPA 2019. El Congreso se transmitirá a través de una plataforma de Internet para que las organizaciones participantes puedan replicarlo en sus sedes. INPA es la Asociación Decana Mundial de Asociaciones Nacionales en Dirección de Proyectos y fue fundada en 1965. Desde entonces, ha promovido mejores prácticas en su rubro a nivel mundial, como la ampliación del Canal de Panamá. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Un grupo de 32 empresarios yucatecos se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien presentaron la propuesta de inversión de 80,000 millones de pesos en 52 proyectos, de los cuales 50,000 millones se invertirán en energías alternativas como parques eólicos. En progreso iniciará la construcción de un parque eólico que generaría 90 megavatios, informó el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo. Este miércoles llegó el primer embarque del equipo a Progreso. Esos equipos vienen desde Shanghái, vienen desde China, que es la compañía Envision, la misma que inauguró el parque en Silan Bravo. Y Silan Bravo está funcionando perfectamente bien, generando 70 megas. Este va a ser más grande. Hay 2 parques eólicos y 2 fotovoltaicos que generan 210 megavatios de energía limpia al día. Lo importante es que cada vez que un parque eólico o granja solar se interconecta a la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, abre un nodo que permite bajar costos en las áreas en donde se están aperturando estos parques. Ya hay algunos municipios cercanos a donde ya se está operando de esta manera, en donde los recibos de luz ya están bajando. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Formación y capacitación para el trabajo, con 16 especialidades a través de cursos que duran, dependiendo de los requisitos de cada uno, de 4 semanas hasta 1 año. Esto sucede por medio del CECATI. Jóvenes y adultos de 15 años en adelante hoy tienen los conocimientos necesarios para obtener un empleo, emprender un negocio o hablar otro idioma, debido a la capacitación que obtuvieron en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. El director de la institución, Wilber Flores Quintal, rindió informe de actividades de los resultados obtenidos en el ciclo escolar 2018. El CECATI ofrece 16 especialidades por medio de cursos que duran, dependiendo de los requisitos de cada uno, de 4 semanas a 1 año.
El año pasado, con exactitud, capacitamos 3,451 personas durante todo el ciclo escolar en 257 cursos que impartimos en la escuela, y también tenemos acuerdos de colaboración con distintas instituciones a las cuales nos permiten en ocasiones llevar a nuestros maestros o llevar maestros y equipo y estar trabajando inclusive en zonas pues marginadas con gente que sus recursos no les permite pues estarse trasladando acá al plantel. El 80% de la formación de los estudiantes es práctico y solo el 20% es teórico. De hecho, te presumo que la especialidad de enfermería auxiliar es una de las que tiene el mayor porcentaje de incorporación de sus egresados al sector productivo. Más del 90% de las personas que logran concluir los estudios se incorporan al trabajo. La nueva visión del plan de capacitación que ofrece el CECATI es preparar a jóvenes y adultos para tener el perfil idóneo y encontrar un empleo lo más pronto posible o emprender un negocio. Además, trabajan con personas con discapacidad a fin de que éstas se independicen y mejoren su calidad de vida. Con imágenes de Luis Medina, César Gómez, Teleyucatán te informa. Vamos a Tecash, y es que durante 50 años la Escuela Tecnológica Agropecuaria número 169 de este municipio ha visto pasar varias generaciones, siendo ahora aquellos alumnos profesionistas reconocidos. La Escuela Tecnológica Agropecuaria número 169 de San Diego, Tecash, es formadora e impulsora de ciudadanos con valores. Al principio fue un internado que dio oportunidad a jóvenes de Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y Yucatán para formarse como estudiantes con conocimiento del campo. En sus 50 años de operación, que celebrará el 13 próximo, la institución formó a más de 5,000 personas, quienes motivados de lo aprendido en su escuela, estudiaron la universidad. Somos profesionistas de todas las ramas, y que hoy día pues sentimos un gran agradecimiento hacia la escuela que nos dio la posibilidad de estudiar. Algunos alumnos se aventuraron a estudiar en la capital yucateca, mientras que otros prefirieron quedarse en su municipio. Programamos una serie de actividades. Las vamos a realizar el día 13, viernes, y 14, sábado de septiembre. Vamos a hacer unas actividades en San Diego, Tecash, y otras en Tecash. Además, se entregarán reconocimientos a los egresados que en la actualidad son reconocidos políticos, agentes policíacos, empresarios y profesionistas. Las actividades por el 50 aniversario de la institución, que se convirtió en la secundaria técnica número 3, serán una misa, velada cultural, actividades deportivas, conferencias, entre otras. Los organizadores del evento invitan a los egresados que aún no se enteraron del evento que asistan sin compromiso con su familia a reencontrarse con sus ex compañeros de clase. Con imágenes de Armando Irigoyen, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y será el próximo mes cuando una innovadora plataforma tecnológica permita medir el tema de la honestidad y los valores a los ciudadanos. En octubre, residentes en el estado tendrán la oportunidad de autoevaluarse y saber si son buenos o malos ciudadanos, debido a que una organización civil lanzará una plataforma por internet que evaluará los valores en las personas y medirá el nivel de corrupción. La Asociación Civil Rumpere informó sobre el diseño de la plataforma acreditadora ciudadana Rumpere Impunitas, que se activará el mes próximo. El proyecto pretende evaluar los valores de los ciudadanos independientemente a que se dediquen y así tener un mejor panorama de los niveles de corrupción. Nuestro portal contará con posibilidad de subir documentos, por un lado, y por otro lado tendremos que estamos muy interesados en trabajar, por ejemplo, con la cuarta transformación, y que muchos de los jóvenes buscando un mejor futuro formen parte de nuestras filas de inspectores, porque eventualmente, aleatoriamente, se buscaría validar que la información proporcionada es la correcta. La plataforma ACRI será un sistema único en México que se usará para medir los niveles de corrupción que hasta ahora en Yucatán son muy bajos. La corrupción representa entre un 5 y un 10% del PIB. Eso en términos económicos. Es un orgullo decir que en Yucatán se cumplen las normas y que la gente es muchísimo más respetuosa de la legalidad.
Quienes presenten la evaluación por medio de la plataforma obtendrán un certificado que les daría validez como buenos ciudadanos y se podrá usar en sus currículums. La evaluación tendrá un costo que servirá como donativo para financiar la educación de niños y jóvenes. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Momento de una pausa. Siga con nosotros. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2.550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa y le platico que el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán, Jorge Díaz Loesa, entregó 150 abejas reina de productores en Canacín, Maxcanú, Tizimín y Temozón. Informó que se activaron 7 de 14 centros de producción de abeja reina que mejorarán la genética de la especie y su reproducción. Entre otras estrategias, se elabora la creación de una marca colectiva para generar valor agregado a la miel local. También está por concretarse el proyecto de una expoferia del dulce y solo faltan algunos detalles para confirmarla. Y esta noche Lidia Ojeda nos presenta la siguiente entrevista. Mire, le cuento que hoy nos acompaña aquí en el estudio el médico veterinario Jorge Díaz Loesa, ya lo sabe, él es el secretario de Desarrollo Rural. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lidia. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y saludos a todos tus televidentes. Muchas gracias y como estábamos platicando en el bloque anterior, hay noticias buenas en el campo y por supuesto también en el interior del estado y justamente de eso vamos a estar platicando. Arrancamos con el programa Crédito Ganadero a la Palabra. Así es, Yucatán ha sido de los pocos estados beneficiados con este gran programa. Es un programa federal que estuvimos dando inicio el día 28 de agosto. Arrancamos en el municipio de Tizimín con la entrega de 405 ejemplares a diversos productores, además de productores de 14 municipios en el arranque de este programa, con un presupuesto de 50 millones de pesos para esta primera etapa de este programa. Pero no es el único que se ha estado desarrollando en ese tiempo, también contamos con otros. Así es, también contamos con otros programas como el programa Veterinario en tu Rancho, que va muy de acuerdo a este programa federal que es para el aumento y repoblamiento del hato ganadero de aquí del estado de Yucatán. Entonces, pues tenemos programas como el de mecanización de suelos, como el de Veterinario en tu Rancho, que van acompañando también el tema de la productividad para que también, pues, si vamos a repoblar el hato ganadero del estado de Yucatán, pues también necesitamos tener la suficiente capacidad de alimentar estos ejemplares. Entonces, y pues la asesoría técnica de cómo manejar un hato ganadero, el tema de sanidades, el tema de cuestiones reproductivas, pues con Veterinario en tu Rancho hemos atendido a más de 300 productores en este corto tiempo que inició el programa. Hemos tenido pues ha habido mucho éxito y la gente, los productores pues muy contentos con este programa que sobre todo está enfocado para pequeños productores, los cuales no tenían acceso a este programa o a un veterinario profesional que pudiera encaminarlos y darles asesorías de cómo realmente se debe manejar una finca ganadera. Que son noticias muy positivas porque la ayuda llega para los dueños, ¿no? Para los pequeños productores, pero hace un impacto positivo en sus familias y de ahí para adelante. Así es, pues tenemos en esta primera etapa se van a salir beneficiados casi más de 700 productores con el programa Crédito Ganadero a la Palabra.
en el cual estos productores son de muchos municipios, no solo es para el oriente del estado de Yucatán, sino también para el sur del estado, donde vamos a estar haciendo entregas más adelante, donde cada productor puede adquirir hasta 10 ejemplares, novillas y hasta un semental, dependiendo la carga animal que tengan. Entonces nosotros como gobierno del estado pues venimos complementando esos programas federales con el programa como la mecanización de suelos, donde estamos mejorando las praderas, donde estamos metiendo equipos de rastreos, tractores, para mejorar todas las áreas impactadas y potreros que tienen baja productividad, volver los terrenos altamente productivos. Y de la mano con este tema, de lo que platicábamos hace unos momentos, si continúa la entrega de abejas reinas. Sí, también quiero comentarte y comentarle también a los productores que nos escuchan y que nos ven, que este programa Crédito Ganadero a la Palabra para la siguiente etapa tiene contemplado el tema apícola. Y entre las reglas de operación está el proveer a productores con abejas reina. Y pues bueno, nosotros aquí en Yucatán pues ya hemos dado un paso adelante hacia eso, porque ya tenemos la producción de estas abejas reinas, ya hemos entregado más de 700 ejemplares a diversos productores de aquí de Yucatán, y también pues contempla el programa la entrega de colmenas. Entonces pues hemos trabajado de manera muy coordinada con el gobierno federal, con los gobiernos municipales igual, para hacerles llegar estos apoyos a los pequeños productores. Sin duda alguna, un fuerte impulso y apoyo para todos los yucatecos. Así es, vamos a trabajar nosotros, bueno, el día de la semana pasada estuve con el secretario Villalobos, pues haciendo gestiones para pues más apoyos para los productores yucatecos, y con el coordinador también general de ganadería, el licenciado David Monreal, pues también nos anuncia buenas cosas para el siguiente año y con el siguiente presupuesto del gobierno federal enfocado hacia Yucatán. Y estaremos pendientes. Secretario, ¿algo más que desea agregar? Pues comentarles a todos los productores del estado de Yucatán que estén pendientes de las aperturas para la siguiente etapa de este programa Crédito Ganadero, porque muchos me mencionan, oye, pues ya se cerró el programa y nos quedamos fuera, pero bueno, nosotros también contamos con programas estatales. El 15 de septiembre pues tenemos el Tianguis Ganadero también en Tizimín, donde también los productores tienen acceso a sementales y a vaquillas, pues con los programas estatales que también venimos manejando. Una muy buena oportunidad. ¿Dónde pueden adquirir más información para que estén pendientes de todos los eventos y los programas? Pues directamente en la Secretaría de Desarrollo Rural, tenemos oficinas también en Tizimín, donde pueden hacer los enlaces y también pedir información de cuándo son las aperturas de las ventanillas, de en qué lugares vamos a estar llevando a cabo algunos programas. Entonces, pues pedirle a los productores que se acerquen, pregunten, y pues que van a venir muy buenas cosas para el campo yucateco. Así esperemos y estaremos pendientes. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. No, muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias, ahí quedó la información. Pausa comercial, ya regresamos con más. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota buena! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Y todos los sábados a las 4 de la tarde.
De vuelta con la información. ¿Y qué es lo que pasa en la vida de un transexual? Esta obra de teatro abordará las vivencias de las personas trans. El colectivo Replay Tequila presentará una obra de teatro documental que abordará las situaciones y experiencias tanto positivas como negativas que viven las personas transexuales en México. El guión se escribió en 2016, año con el mayor número de transfeminicidios en México y gran parte de Latinoamérica, y que fue ganador de la convocatoria Panorama Escénico organizada por la Secretaría de la Cultura y las Artes. En todo el continente americano, de acuerdo con cifras de Unión Diversa, México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios con 247 casos ocurridos entre el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de abril de 2016. La obra cuenta las historias de 3 personas que se encuentran en un momento transitorio en sus vidas, con la decisión de adaptar su cuerpo a lo que su mente les dice. No hay escenas sexuales, no hay... No hablamos de cosas como gore, ¿no? Sino más que nada hablamos como de datos duros, ¿no? Hablamos también de procesos de abuso también que sufre alguno de los personajes. Hablamos también de cuestiones laborales, de infidelidades de pareja, ¿no? Que a final de cuentas es lo que vivimos, ¿no? Es decir, no estamos ciegos a ello. La obra tiene el objetivo de sensibilizar a la población a aceptar a las personas transexuales, quienes son humanos como todos, con las mismas virtudes y defectos que los demás. No es solo, por ejemplo, que nos asesinan por el aspecto físico, porque pues simplemente no pueden concebir que una persona sea diferente a otras. Entonces, también es como para decirle a la gente, oye, en tu casa puede haber alguien, tu hijo puede ser trans, abre tu mente, no sé, claro, que a dónde recurrir, que si la psicología, qué puedes aconsejarle. La obra de teatro tendrá 2 funciones, 7 y 8 de septiembre a las 20 y 19 horas respectivamente, en la Cineteca Nacional del Teatro Armando Manzanero. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. ¿Quieres ampliar tus intereses, pasar una noche diferente y además conocer una de las sedes más innovadoras del Centro Histórico de Mérida? Pues fíjese que hay una serie de conciertos que le permitirán estas experiencias. El guitarrista Cecilio Pereira inauguró la primera temporada octubre-diciembre de Conciertos de Bolsillo, nuevo formato compacto de música académica que reunirá lo mejor del repertorio clásico, barroco, contemporáneo, jazz y otros géneros, cuya sede será el Palacio de la Música. El ciclo, resultado de una curaduría exclusiva y que ofrecerá 8 presentaciones del más alto nivel con la participación de creadoras y creadores, es posible por la suma de esfuerzos de la Secretaría de la Cultura y las Artes y la Escuela Superior de Artes de Yucatán. La titular de la sede culta, Erika Millet Corona, y el director del ESAI, Javier Álvarez Fuentes, presenciaron el recital acompañados de la presidenta del Patronato de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, Margarita Molina Saldívar. Es la primera ocasión que Cecilio se presenta en el Palacio y el programa que ofreció incluyó canciones de trova yucateca. Teleyucatán te informa. En Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso Local, Katia Bolo Pinelo hizo un reconocimiento a las mujeres yucatecas de etnia maya con motivo del Día Internacional de las Mujeres Indígenas por su aportación al ámbito artesanal, obrero, campesino, comerciante y como madres de familia, mujeres que a pesar de su condición y de su factor de vulnerabilidad con sus manos, nos dan alimentos, artesanías. Por eso un reconocimiento desde esta honorable comisión y el compromiso como legisladores para seguir haciendo más y mejores leyes para garantizar su acceso a una vida libre de violencia sin discriminación. Esto fue lo que enfatizó la legisladora. Momento de los pronósticos del tiempo. Para este día, una vaguada sobre la península de Yucatán en interacción con la nueva onda tropical sobre el Golfo de Honduras y el sur de Quintana Roo ocasionarán condiciones de cielo medio nublado con probabilidad para chubascos con tormentas puntuales fuertes en el norte y oriente del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer,
con viento del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en zonas costeras. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Nos damos una pausa y al regresar la información en lengua maya con Hermilo López Bala. Somos mujeres indígenas con voz, decisión y capacidad de acción. Desde distintos espacios lucho para lograr mayor igualdad de oportunidades y ejercicio de nuestros derechos. Trabajo día con día para preservar y fortalecer mi lengua mije. Como estudiante en educación indígena, me preparo para que las y los niños de mi comunidad ejerzan sus derechos a la educación bilingüe y de calidad. Porque ser mujer e indígena en México no debe ser motivo de exclusión ni discriminación. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilaka. Yutzilaka, Belén, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ya jueves cerca del fin de semana. Así es. Mañana estaremos relajados, más contentos. Por supuesto. Como debe ser. Y tú no dices, aquí la calma que se chico y el Teleyucatán te informan. Llama locano y gelta beslati le acabil jueves a Hop eluk inelo buwinalil septiembre de Javi 2019 llama locano y geltal. Ojalá te Yucatán Mauricio Vila Dosal takpatilek inbehla tukuchi el Centro Internacional de Congresos selu Holland ukubul lunahal chimpol tije gelas nahilop shock takpaho ichlupe ketlamil ukabatun somos el cambio. Le tie ketlamila beta tun gelas kuchilo tu noslumil México hebistun tu noslumilo nahilop shock takpaho bitu talo tu noslumilo Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Veracruz, Ichulac y Lobi, Huitulumil, Yucatán, Oshpel, Nahilop Shokil, primaria, tu Najalto, Lequetlamila, Ucaba, somos el cambio, el de Tucajil, primaria, Tucajil, Aquil, Tucajil, Tecache, Telupe, tu comisaría, Yotolin, Tucajil, Ticul, tu Mectan, Cajil, Ticul, Lebaje, Meyahil, Hetubetoba, Meyahil, Yetel, Ucaja, Lepala, Loba, Yetelu, Ucambe, Sahilo, Ichildunu Pexilta, Umiatzil, Ucaja, Lilo. Lejalacha tu yala, le tío hap gutala, Huitulumil, Yucatán, Ubeta, Tulacle, Meyahilo, Beyamachene, Ketlamilo, Yetel Cup, Tiu, Noslumil, Sonorashan, Upa, Talil, Ubetik, Tunshan, Leulac, el hap gutalo, Ucubo, le tío Ketlamilo, Tunshan, Helo. Ulag Bastun Tanshan, Imbesahil, Tucajil, Tecash, Tunahil Shock, Escuela Técnica Agropecuaria número 169, Tucajil San Diego, Tulumecta, Cajil Tecash, de los Octun, Yapcachabo, Cajacum, Meyahlenahil Shoko, Yabachmaco, Tocucamba, Lobi, Yashkach Uche, Ticahan, Le Palo, Ushoko, Telo, Cuchtac, Utamaco, Tunoslumilo, Tabasco, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Capata, Cuchlo, Shokte, Cuchilgelo, 50 Jabo, Tilenahil Shoka, en Uquimbesal, le 13 de septiembre, Cutalunatzla, Mana 5,000, un Tulu Shoknalo, Joko, Tocujoco, Telo, le Quimbesajilo, Yantelo, Yantunu, Ubeta, Lupayalchita, Jupel Misa, Jupel Pek, Zilil, Gelas Ketlamil Basha, Chikbaris la Basho, pero Macho Shoknahano, Telo, Ucasa, Tio, Uyala, Yoga Pata, Cubinoshan, le 13 de septiembre, San Diego, Tucajil, Tecasha, Chicaholdan, Lenahil Shoko. Ulag Bashi, Lujol Popil, Mulay, Desarrollo Rural, Jorge Díaz, Loesa, Tucumtilek, Imbehla, Bintunshan, Chilupe, Muchtambalil, Yete, Macho Centi, Kuyik, el Cap, Talo, Tucajil, Canasin, Mashkanu, Tisimi, el Temozón,
150 tunshan un tulul shunan kap kup tilemako geloba yalu binu umalo kinti ko buchiwa le yik el kap kutsenti kobo yetel beshan binu yaptal pe anda hil kutsabal tio yetel chanshanu kasraltale ka hets ku pelukaba le tie kap ku beta ku hoksa weitu no lumi le yucatano ka beta chanu pel kimbesa hil tus katsaba ka holbi ke gelas baso ku beta yetel le kap tun helo chengwa hay el baso ubing telu hets elukinil le ba helo le kimbeslau kimbesa hil bin mas igual kolelo te kuchil le congreso un telediputado Katia Bolio Pinelo tu chachita tu le tie kimbesa hil gela Día Internacional de las Mujeres Indígenas beyuyalalo he visto lumil yucatane maya kolelo kimbesal yolatun que gelas baso meya hil kubetik shan maya kolelo we yucatane meya kabil kutak pahlo meya hilichkol tikonol este de shan mako shan kulik sekupalalo le kolelo beya yantun talamil shantio tumen que estun ichilbe talamil kumasi kobe le tiobe ku centku palalo ku metko ulak meya hilo tio tocho pero chimpo altun titulakal maya kolelo behlai wete tukuchil unos lumil Yucatán ukimbesahil Día Internacional de la Mujer Indígena ukimbesahil maya kolel wechante nos lumil Yucatana le lleva sin sikwadesti le akabil behla samal intal itsikwadesh ulak baso kanan yo heltal we mi kilba sheman se shmalovil le akabila samal ilgwesh tukate mi querida Leni, que tengas muy buenas noches. Igualmente nos vemos mañana. Aquí estaremos. Seguimos con la información y si usted ha visto la película de Roma o ha escuchado hablar de ella, sabe quién es Yalitza Aparicio, pues le platico que muy pronto estará en Mérida. La actriz mexicana nominada al Oscar Yalitza Aparicio estará en Mérida como una de las ponentes del Congreso Gente Nueva, cuya segunda edición se llevará a cabo del 27 al 28 próximos en la ciudad. El Congreso, organizado por universitarios, tiene como objetivo promover los valores entre la juventud y un estilo de vida positivo a través de las historias de figuras destacadas del deporte, el cine, la música, el emprendedurismo, entre otros ámbitos. Esperamos a 10 personalidades que nos van a acompañar durante 8 conferencias y cada una en una disciplina diferente como el deporte, el emprendimiento, la música, el arte, y cada uno trata de promover un valor diferente, un valor universal como puede ser la esperanza, como el levantarse de las caídas, como la perseverancia, perseguir los sueños, entre muchos otros valores que queremos infundir en nuestra sociedad. De esta manera llegamos a algunas personalidades como Yalitza Aparicio, como Mario Flores, como Patricia Guerra, Fritz Thompson, entre varias otras personalidades que vienen este año. El Congreso se llevará a cabo en el auditorio de una plaza comercial ubicada al norte de la ciudad. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Los esperamos mañana con más a las 8 de la noche de lo que sucede en Yucatán. Leni, como siempre, un gusto, que tengas excelente noche. Carlos, bonita noche, nos vemos mañana y por supuesto usted se queda con la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana porque las noticias no se detienen. Que descanse. Yo soy mexicana. Yo también soy mexicano. Y yo también soy mexicana. Somos afromexicanos. También construimos esta nación. El espíritu multicultural de nuestro país llevó a la aprobación de la reforma constitucional que garantiza la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. El hermano Juan de Dios. A todas esas personas quiero darle gracias. Reviva en su corazón la llama de la fe, la llama de la esperanza, para que por medio de estas manos yo pueda obrar milagros en su vida. Al Centro de Ayuda Espiritual de su servidor y amigo, el hermano Juan de Dios. Que Dios les bendiga. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2.248 actuales, tengamos 5.775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando del béisbol. Ayer los Leones volvieron a sacar la garra y vencieron 7-0 al equipo de los Guerreros de Oaxaca. Los melenudos ya tienen 2 victorias en esta primera ronda de los playoffs de la Liga Mexicana. Le tendremos el resumen. En el fútbol se jugó la fecha número 4 en el Carlos Iturralde y los Venados de Yucatán sufrieron su segunda derrota en casa, además de ya hilvanar 3 traspiés en los 2 torneos que están afrontando. Ayer perdieron 2-1 ante el FC Juárez en el torneo de Copa MX. También le vamos a presentar el resumen. En información del boxeo, se anuncia que el próximo sábado 14 de septiembre se va a realizar la función Grito del Gigante, una función de boxeo gratuita en la plaza principal. Le daremos todos los detalles. En información del deporte estudiantil, se anuncia que el 27 y 28 de septiembre se va a presentar el Congreso Gente Nueva, en donde 2 de los 8 conferencistas son precisamente atletas deportivos. Y finalmente le vamos a presentar las declaraciones de Leo Heras, jardinero de los Leones de Yucatán, al llegar esta tarde a Mérida y bueno, platicar de los primeros 2 juegos de playoff ante el equipo de los Guerreros de Oaxaca. De esto y mucho más estaremos hablando, y como todas las noches, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas noches, Mario. Sí, ya listos con toda la información deportiva de este jueves. Gracias a usted por continuar con nosotros en este espacio ahora deportivo, estos 15 minutos. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación. Les recuerdo, nuestro teléfono es el 940-7600. En redes sociales usted nos puede localizar en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que se comunique con nosotros. Inspirados por la serpentina de Joaner Negrín, los Leones blanquearon ayer en el Eduardo Vasconcelos 7-0 a los Guerreros. Los melenudos a mitad de camino ya tienen 2 victorias en la primera ronda de playoff. El resumen. El cubano Joaner Negrín lanzó pelota de un imparable en 7 entradas para guiar anoche a los Leones de Yucatán al triunfo por blanqueada de 7-0 contra los Guerreros de Oaxaca y tomar ventaja de 2 triunfos en la serie de playoff de la zona sur en el estadio Eduardo Vasconcelos de Oaxaca. Negrín realizó 93 lanzamientos al plato y en 7 actos recibió únicamente un hit y ponchó a 8 guerreros para obtener su primer triunfo en la postemporada de esta campaña. La derrota fue para Ryan Kuzmaul. Desde el episodio de las buenas noches, Yucatán tomó ventaja de 1-0 con hit productor de Alex Liddy. Luego, en la tercera y novena entradas, respectivamente, fabricaron rallies de 3 anotaciones para sellar la victoria de 7-0. En el tercer capítulo, destacaron cuadrangulares espalda con espalda de Leo Heras y Sebastián Valle. El primero con Art Charles en los senderos. Luego, en la novena entrada, dieron sencillos productores Alex Liddy y Luis el Pepón Juárez. La serie continuará este viernes en el Parque Cuculcán con el duelo monticular entre Andrés Mesa y el melenudo Dustin Kershaw. Vámonos ahora al fútbol, fecha 4 de la Copa MX. Anoche allá en el estadio Carlos Iturralde de Rivero, los Venados cayeron 2-1 con el FC Juárez. Los Venados de Yucatán sufrieron este miércoles su segunda derrota consecutiva en casa y tercera en los 2 torneos que disputan, esta vez por marcador de 2-1 ante el FC Juárez, equipo que con el resultado aseguró su boleto a la ronda de los octavos de final dentro de la Copa MX. A pesar de la derrota, en la jornada 4 del torneo copero, los Ciervos fueron los primeros en anotar. Corría el minuto 11 de acciones cuando Alfonso Tamay metió un disparo raso y de pierna derecha para firmar el 1-0. En el complemento, la historia cambió. Yucatán recibió 2 goles y jugó los últimos 20 minutos con un hombre menos. Al minuto 60, el fronterizo Gabriel Achen remató de zurda para vencer al arquero Armando Navarrete e igualar el marcador.
El Ciervo, Abraham Carreño, al 74, recibió la roja directa después de derribar a Elson Díaz. Venados, sin su cuadro completo, concluyó el partido. Finalmente, el gol que definió la historia lo anotó a los 3 minutos de reposición Leandro Carrijo. Con el resultado, Venados se estancó con 4 puntos en la Copa MX, mientras que el FC Juárez brincó al liderato del Grupo 3 con 7 unidades. El 5 de noviembre, los Ciervos visitarán al Atlante en la última fecha de la primera ronda. Al término del encuentro, hablaron los técnicos protagonistas Gabriel Caballero de los Bravos y Sergio Orduña de los Venados. Sí, la verdad contento primero con el triunfo, por el esfuerzo. Pudimos aprovechar, fue hasta el final la expulsión, pero pudimos aprovechar ese hombre de más y también hasta la última jugada insistimos en querer ganar el partido. Remontamos después de que nos hacen un gol en una de las pocas llegadas que nos habían generado, pero el equipo se veía bien, tarde o temprano el empate tenía que llegar, llegó, jugando bien, el equipo estando bien equilibrado. Bueno, esas rachitas, hoy fue muy diferente al partido pasado. Yo creo que el equipo luchó, el equipo lo trabajó. A veces nos enganchamos, sobre todo con un arbitraje muy tendencioso. Y la verdad fue muy malo para nosotros, no fue parejo, fue más cargado hacia nosotros, marcándonos todo tipo de faltas. Pero eso no es pretexto, ¿no? A veces hay ese tipo de rachas. Hoy el equipo tuvo que cambiar a línea de 5. El equipo otra vez se mostró bien parado, no se veía por dónde nos penetraran. Actividad del boxeo el próximo sábado 14 de septiembre. Va a haber una histórica función en la plaza principal denominada Grito del Gigante, una función que incluye 10 combates y que va a ser totalmente gratuita, organizada por el Ayuntamiento de Mérida. La convocatoria. Por primera vez en la historia, la Plaza Grande de Mérida será escenario de una función de boxeo profesional, misma que será gratuita y tendrá lugar la noche del sábado 14 de septiembre. Según lo dio a conocer este jueves en conferencia de prensa Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes. El 14 de septiembre va a estar programado a las 20 horas una entrada completamente gratuita acá como trasfondo de la Catedral de la Ciudad de Mérida. Un evento importante, va a ser un campeonato del Estado entre el Malachito Chuc y el Rubén Estrella. Yo creo que va a ser un evento importante porque además histórico, ¿eh? Primera vez que se trae el box profesional a la Plaza Grande de una manera gratuita, en los cuales van a poder disfrutar la ciudad y donde le vamos a tener en el número de sorpresas, vamos a tener mariachi, vamos a cantar el himno nacional. La velada boxística, denominada Grito del Gigante, contempla un total de 10 combates. En la estelar, Alberto Malachito Chuc disputará a 10 rounds el campeonato estatal de peso ligero ante Rubén Explosivo Estrella. Va a estar arrancando a las 8 de la noche, van a ser 10 funciones, van a ser 10 funciones que se van a estar pasando. Vamos a tener desde la categoría amateur y vamos a tener también a la chica Jessie Basulto, también el deporte femenil va a estar presente en el boxeo. En la pelea preliminar, Víctor Durán se medirá a 8 rounds en peso minimosca a Juan Carlos Parra, mientras que a 6 rounds, la yucateca Jessica Basulto peleará ante la quintanarroense Isabel Mata. Congreso Gente Nueva, así se va a llamar este congreso, valga la redundancia, que se va a realizar los días 27 y 28 de este mes. 2 destacados deportistas serán los conferencistas. Con el objetivo de promover los valores y el deporte hacia la juventud de Yucatán, los días 27 y 28 de septiembre se realizará un congreso que constará de 8 conferencias, las cuales ofrecerán destacadas personalidades del deporte de nuestro país, informó en conferencia de prensa Karim Mena, organizador de este congreso. Dentro de nuestras 8 conferencias tenemos a una atleta olímpica, nadadora, su nombre es Patricia Guerra. Ella fue atleta de aguas abiertas y también en natación olímpica durante varios años. Entonces, tenemos también a un atleta de triatlones, su nombre es Fritz Thompson. Él
tiene una conferencia ya bastante bien preparada, tiene una TED Talk, de ahí sale. Esta persona era una persona común y corriente antes de ser atleta. Karim Mena comentó que este congreso, que estará dirigido para deportistas y público en general, comenzará en punto de las 9 de la mañana y culminará a partir de las 3 de la tarde. En el béisbol retomamos el rey de los deportes. Leo Era llegó junto con sus compañeros esta tarde al Aeropuerto Internacional de Mérida y platicó de lo que pues se ha visto en esta confrontación ante los Guerreros de Oaxaca. Vamos a la entrevista. Sí, como te digo, no, sinceramente te lo digo, no pensé que fuéramos a traernos los dos juegos. Confío en mi equipo, claro que lo hago, pero en playoff y estar jugando de visita y sabemos contra el rival que estamos, es un rival que durante la temporada regular se mantuvo, ¿no?, en los primeros lugares. Ellos tienen muy buen picheo y bueno, ese jornón de los Crux nos puso en la pelea y vamos a ver los juegos. Entonces hoy, o sea, a partir de mañana y el sábado, los Leones a rematar a los Guerreros. Esa es la idea. Gracias a Dios pudimos, traer esos dos juegos, ya estamos en casa. Pues mucha suerte para los Leones de Yucatán. Este viernes estarán regresando al Parque Cuculcán para el tercero de esta primera ronda de playoff. Y comentar rápidamente cómo andan los otros frentes de la Liga Mexicana de Béisbol. En el partido entre los Diablos y los Tigres, ayer los Luciferes volvieron a vencer, ahora 15 carreras a 8 a los Tigres en la capital del país. Los Diablos tienen 2 victorias. Saltillo perdió 3 carreras a 1 ante los Toros en Tijuana. Tijuana también sumó su segunda victoria en esta primera ronda de playoff. Y Monterrey, bueno, pues ayer no pudo jugar por lluvia en Monclova ante los Acereros del Norte. Este partido se reprogramó para esta noche. Así marchan los playoffs de la Liga Mexicana. Nos vamos, señor Lizama. Así es, muy buenas noches. Oye, nada más rapidito, igual hoy los Zaraperos de Saltillo anunciaron que le dan de baja a Sergio Mitre, este destacado pitcher pues que estuvo en el circuito mexicano, que bueno, le dan de baja. Iba a ser el cuarto lanzador para la serie que están jugando de playoff contra Toros de Tijuana, pero tuvo una situación lamentable Sergio Mitre, violencia intrafamiliar, y bueno, fue cesado y bueno, ya no estará más con el conjunto de los Zaraperos de Saltillo. Vaya situación para este pelotero. Lamentable. Pues ya nos vamos, ahora sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán.